Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Pasos de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El sermón de hoy se llama La Cananea de la Fe y Jesús de la Gracia, y el texto se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, y dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este evento es importante porque Jesús sale por única vez de Israel, presagiando la expansión del reino hasta lo último de la tierra, es decir, a todo el mundo. Esta mujer era cananea y ella en su país reconoce a Jesús como hijo de David y luego postrada va a confesar como Señor, y por su fe no solo arrebatará la bendición del reino, sino que también será exaltada, siendo modelo de fe a la que debemos imitar, lo que por sangre somos gentiles. Así que hoy vamos a ver sobre la fe de esta mujer cananea. Primero, Jesús sale de Israel y va a Canaán. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Canaán había sido maldito por el pecado de Cam, y Canaán tuvo a Sidón. Génesis 9:25 dice: Maldito sea Canaán. Y Génesis 10:15 dice: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo y los otros hijos que sigue. Y en versículo 19 dice: Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, es decir, hasta el sur, ¿no? Y sigue. O sea que Canaán era el pueblo al que debía ser conquistado y debía destruir y no debía tenerle piedad. Sobre este punto, después si quieren vean Éxodo 34, 11 a 13, número 13, 29, y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 a 2, le voy a leer parte nomás, y dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrará para tomarle, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, sigue las naciones y dice al Jebuseo. Y dice: las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. En otra oportunidad vimos del caso del centurión romano, que era gentil, pero se acercó a Jesús en Capernaum. Pero ahora es Jesús, es el que va afuera. Jesús es el que sale por primera y única vez de Israel. Así que tiene que tener algún significado. ¿Y hacia dónde se fue? Fue a Canaán, tierra de los sirio-fenicios, para hacer el bien y para enseñarnos, creo que principalmente dos cosas muy importantes. Uno, obviamente, la gran fe de la mujer cananea, y otro punto es la expansión del reino el reino de los cielos, como primicia del fin de todas las barreras. Y el reino de los cielos se ha acercado también a los cananeos, que es el gentil por excelencia, ¿no?
haciendo que el reino de los cielos sufra violencia y permitiendo que esta mujer cananea arrebate los beneficios de los hijos del reino y pueda entrar en ella. Seguramente si Jesús no hubiera hecho esta visita por esa región, esta mujer nunca habría podido venir a Jesús. Pero el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque ella era cananea, al ver la inquebrantable fe de esta mujer, Jesús le da la sanidad de su hija y la primicia de la salvación en tierra gentil. Como dice en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por fe creemos que esta cananea es la primera persona fuera de Israel en entrar al reino de los cielos, solo por la gracia de Jesús y la fe en Él con su hija. Ella recibió y entró al reino de los cielos que se le había acercado. Lo mismo pasó con nosotros. ¿Qué seríamos de nosotros si Jesús no hubiese venido? ¿Cuántas gracias debemos darle por poder hallarlo sin que hayamos buscado? Como dice en Romanos 10:20. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que, si esta mujer fue salva con su hija, no hay ninguna persona que no pueda ser salva si nos acercamos con fe a Jesús. Hermano, si te dijeron que tú eres maldito y de maldición, o que vienes de familia bajo maldición de generación en generación, y lo creíste y te deprimiste, presta atención porque Jesús sale de Israel y pasa por Canaán. Sale de su pueblo a lo que no es su pueblo y está pasando cerca tuyo. El perdón, la sanidad, la salvación y la entrada del reino de los cielos se ha acercado por pura gracia y podemos hacerla nuestra por la fe en Jesús. Una pregunta, vos sos un buen siervo en la iglesia, ¿verdad? ¿Haces el bien sin importar en dónde estés? ¿Vas a los lugares como Canaán para presentar el evangelio de salvación? Dentro de la iglesia es fácil verse como buena persona, pero el carácter de un cristiano se muestra mejor cuando el lugar en el que vive está lleno de maldad y corrupción. Donde hay más oscuridad, brilla más la luz. Punto 2. El amor de la cananea. Dice en el versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El amor de la cananea era inmensa hacia su hija. Por amor a ella decidió acudir a Jesús. ¿Y cómo acudió? Siguiendo a Jesús y clamando sin cesar. Amaba profundamente a su hija, amaba como si fuese ella misma. El amor hace que acuda a Jesús apelando solo a la misericordia de Jesús. No tiene otra cosa que apelar, nada para esgrimir. Ningún derecho de sangre, ni mérito suficiente o esfuerzo, sino que depende únicamente de la misericordia de Jesús. Clama diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Solo la misericordia podía hacer un milagro. Fíjese que ella dice, ten misericordia de mí y no de mi hija. Es decir, que tener misericordia de mí, o sea, decir de ella, es tener misericordia de su hija. Y acá debemos preguntar, creemos que sí, pero ¿tenés un amor así con tu esposa, hijo, padres? ¿Saldría a clamar a Jesús con todas las fuerzas por nuestros familiares? Sí, ¿verdad? Pero veamos cómo sigue. Por amor a ella perseveró aún ante el silencio de Jesús.
versículo 23 dice que extrañamente, pero Jesús no le respondió palabra. En 1 de Juan 4:18 dice que el amor echa fuera el temor, y esta mujer no tenía el temor de hacer el ridículo y gritar reiteradamente por su hija. ¿No era que Jesús es compasivo, siempre dispuesto a ayudar, sanar y salvar a todo lo que a Él acude con sincera fe? ¿Cómo puede quedarse en silencio cuando estoy clamando con fe por mi amada hija una y otra vez? Por ahí habrá pensado, no entiendo el silencio de Jesús, pero sé muy bien una cosa, no puedo resignarme ahora. Amo a mi hija y sé que solo Jesús puede sanarla. Debo hacer lo que sea necesario para que mi hija se sane. Seguiré gritando con más fe y valor por amor a mi hija. Si no se sana hoy, no se sanará nunca. No voy a bajar los brazos. Hija, hoy Jesús te va a liberar del demonio que tanto te atormenta. Habrá pensado así. Y siguió clamando con todo su corazón y a toda voz por amor a su pobre hija. Ante el sorpresivo silencio de Jesús, la cananea siguió gritando tanto una y otra vez que hasta los discípulos tuvieron que rogar a Jesús que haga algo al respecto porque se hacía ya insoportable oírla. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Impresionante el amor hacia su hija. Por amor perseveró ante la respuesta evasiva de Jesús. No solamente ante el silencio, sino ante la respuesta evasiva de Jesús. Jesús respondió y dijo en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por amor a su hija, la cananea vence el desaliento ante las palabras evasivas aparentemente, después veremos, de Jesús, y sin embargo, en vez de alejarse, ella vuelve a Jesús con una vehemencia impresionante, una violencia inusual. Se postra a los pies de Jesús y ruega diciendo, Señor, curios, dueño de todo, ¿no? Dueño absoluto, Señor, socórreme. Primero clama, Hijo de David, dando a entender que Jesús es Mesías. Y ante el silencio siguió clamando. Luego, ante la respuesta de Jesús a los discípulos, ya con la respuesta evasiva, se postró y rogó, Señor, socórreme. Ella amó a su hija como a sí misma. Ella se identifica con su hija. Impresionante el amor de ella. Si tenemos ese amor por nuestra propia familia, entonces evidentemente se cumplirá la palabra de Hechos 16:31, a donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y acá debemos reflexionar también, ¿no? ¿Amás a tu esposa, hijo, hija, padre, madre, como a ti mismo? La perdición de ellos es tu propia perdición. La bendición de ellos es tu bendición. El recibir misericordia por parte de Jesús a uno de ellos es la tuya misma. ¿Te acercas más ante la aparente negación o te acercas más a Jesús? Por amor perseveró ante la respuesta negativa de Jesús. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Kunariois. Hay que hacer alguna distinción entre perros y perrillos. Bíblicamente perro habla a los incrédulos gentiles que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Guardado de los perros, cunas, dice en Filipeos 3:2, y en Apocalipsis 22:15 dice, más los perros, cunes, estarán fuera, y los hechiceros lo mismo, ¿no? Estos son los perros. Después están los perrillos, que son las mascotas de la casa. Esta respuesta de Jesús
no solo es evasiva, sino ya directamente negativa y hasta injuriante hacia la mujer. Pero el amor de ella hace que aún de esta respuesta dura pueda haber la compasión de Jesús. Ella piensa: no puedo desanimar ni discutir con Jesús, que es la única persona que tiene el poder de salvar a mi hija. Debo hallar gracia ante sus ojos para que Él obre. Hija, tu madre no se da por vencida, espera solo un poco más. Hoy vas a ser libre del demonio por Jesús el Señor. Esta mujer tiene el verdadero amor cristiano. Como dice en 1 Corintios 13, 7, 8, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Debo entrar en su mente, pensar como Él piensa y decir lo que sea lógico y coherente que pueda deducir de sus propias palabras. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, cunaria, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella cree, ella espera, ella soporta, ella no deja de amar. Ella diferencia a los perros que están afuera y estarán afuera de los perrillos cunarios, que son perritos falderos, que aun siendo perros son mascota de la casa, vive en casa y come de las migajas que caen del suelo. Es decir, ella se siente dentro de la casa de Dios, del reino de los cielos, aunque siendo perrillos. Gentil, impresionante el amor a su hija y a Jesús. Ahora vayamos al punto 3, la fe de la cananea. Por la fe decidió acudir a Jesús. Por la fe clamaba sin cesar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 11:12, como venimos viendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se ha acercado y no está solo para mirar, desear, esperar que se abran las puertas. Debemos acercarnos a ella de manera violenta, ser violento, ejercer violencia y arrebatar. Debemos entrar agarrado de la gracia de Jesús con toda nuestra fe y no soltarla. Y eso es lo que la Biblia nos enseña por medio de esta cananea. Ella no entra de manera normal, natural, justa por merecimiento, sino de manera absolutamente anormal, no natural, no justa. Porque si fuese por estricta justicia, debería ser arrojada al infierno por ser perro, gentil. Sino entra de manera violenta, de pura gracia de nuestro Señor Jesucristo y la fe de ella. Muchos se acercan a Jesús, pero ¿cuántos se acercan con fe inquebrantable como esta mujer? Ella era cananea, gentil, criada en un país idólatra, sin conocimiento de la ley, pero tuvo la fe que podía creer que Jesús era el Señor, Hijo de David, el Mesías. Título que los religiosos de Israel rechazaban. Con solo esa confesión, a toda voz, ella ya va delante de los fariseos, los saduceos, los esenios y todos los maestros de la ley. ¿Cuántas veces clamaste al Señor, Hijo de David, con toda tu fe, con toda tu alma y con toda tu voz? Por la fe perseveró aún ante el silencio de Jesús. Ella aceptó el silencio de Jesús, pero no se resignó a quedarse con eso. En el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Es llamativo. ¿No es Jesús el que contesta prontamente nuestras peticiones? Esta prueba de silencio de Jesús es la prueba que son sometidos los creyentes de todos los tiempos. Pero de manera especial, en estos tiempos hoy, que vivimos en un mundo acostumbrado a resolverlo todo rápidamente. Y cuando parece no haber respuesta a nuestro clamor vehemente, caemos en la tentación de desanimarnos y dudar de la eficacia de la oración y así perdernos de la fe. Pero la
inquebrantable fe de esta cananea hace que persevere aún ante el silencio de Jesús. El silencio de Jesús no la desanimó, no la hizo callar, sino que siguió clamando con fuerza, a todo o nada. ¿Cómo habrá sido el clamor insistente que los discípulos no aguantaron más y pidieron a Jesús que haga algo con respecto a esta mujer? Impresionante la fe de la cananea. Por la fe perseveró ante la respuesta evasiva de Jesús. Por fin abrió la boca Jesús. Ahora recibiré la bendición, saborearé el pan del reino del Hijo de David, el compasivo. A ver qué dice. ¿Y qué dice en el versículo 24? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, ¿qué clase de respuesta es esa? Muchos dirían, ¿cómo? ¿No soy yo su oveja? ¿Para qué pasa por aquí entonces? ¿No es Jesús un hombre compasivo? ¿No es el Hijo de Dios? ¿No era que Dios no hace acepción de persona? ¿Cómo es posible que diga eso? Esta mujer cananea era mujer de fe inquebrantable, de la fe que crece en la adversidad. ¿Y qué hizo como respuesta a la actitud de Jesús? Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ante la respuesta evasiva de Jesús, ella reconoce que no es la oveja perdida de Israel. ¿Y qué hace? En vez de quejarse por discriminación o irse, se acerca y se arrodilla y se postra en adoración y dice simplemente, Señor, curios, socórreme. Ella ruega a pura gracia, a pura fe. Ella reconoce que es pagana, gentil, bajo maldición y su hija endemoniada y clama solo por la misericordia de Jesús. Como decíamos, nada de derechos, solo ruega postrada por la gracia de Jesús y ella ruega con una fe inquebrantable. Ella ve en Jesús y sabe que es poderoso y misericordioso y no se dará por vencida. Por la fe perseveró ante la respuesta negativa de Jesús. La cananea postrada oye hablar a Jesús, habla por segunda vez. Y ella pensando con esperanza, ahora sí será el tiempo de bendición. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, cunarios. ¿Qué es el pan? Los beneficios del reino de los cielos, la salvación del cuerpo, alma y espíritu, la salvación del pecado, de enfermedad, de demonio y poderes satánicos. Y este pan es para los hijos del reino, estaban reservados para ellos. Y la mujer habrá pensado, ¿pero qué respuesta es esta, Señor? Para muchos esta respuesta de Jesús cerraría la puerta de toda esperanza y habría llevado a la desesperación. Pero esta mujer cananea tiene una fe impresionante. Es una mujer espiritualmente violenta, tiene la fe que actúa con ímpetu y fuerza de una intensidad extraordinaria. Pero una fe pensante, la fe conforme a la lógica de Jesús. Por eso ella pensó, debo entrar en su mente, pensar como Él piensa y decir lo que sea lógico y coherente que pueda deducir de sus propias palabras. Y pensó y dijo, perrillo, ahí está la clave, ahí está la verdad. Sí, Jesús tiene razón, yo y mi hija somos perrillos, pero no perros. Y dijo a Jesús, y ella dijo a Jesús, sí Señor, en el versículo 27, pero aún los perrillos, cunaria, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Impresionante la fe de la mujer. Cuando Jesús le dice que no está bien tomar el alimento de los hijos y darle a los perrillos, refiriéndose a ella y a su hija,
En vez de sentirse agraviada y protestar, ella con fe ve la oportunidad en esa comparación y acepta humildemente que ella y su hija son perrillos, cunaria, cunariosis, de la casa, mascota. Pero no cunes, perro salvaje, vagamundo de la calle, que pulula en las calles y que los perrillos como ellas comen el sobrante, las migajas que tiraron sus amos, los hijos del reino. Recuerden que los judíos tenían a los gentiles y a los samaritanos como perros inmundos. Ella, en vez de desilusionar su fe en Jesús, hace decir que, primero, que es perro, pero no perro de la calle, sino perrillos de la casa conforme a los propios dichos de Jesucristo. No creo que haya pensado ella en el Salmo 84:10, pero mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Es preferible ser perrillos, pero estar en la casa. Que ellas no quitan a los amos el pan de los amos, sino que comen lo que tiran sus amos, los hijos de la casa. Por lo tanto, es mejor alimentar al perrillo de la casa que tirar a la basura. Si no, sería como fariseos, que no entran ni ellos ni dejan entrar a los otros, ¿verdad? Ella está diciendo que con una sola migaja de la gracia de Jesús es más que suficiente para la sanidad y la salvación de ellas. Eso habla de la inmensidad del poder de Jesús. También con la respuesta de ella, confiesa que es gentil y que no tiene derecho a recibir ayuda de Jesús, pero cree que lo que ella pide no es una desviación del Evangelio, sino que es justamente las verdades del Evangelio del reino que Jesús predica, de que el reino de los cielos se ha acercado aún a los gentiles. Impresionante la fe de esta mujer. El que tiene fe espera, el que no tiene fe se desespera. Y ella sigue con fe, esperando firmemente irse con la bendición. Jesús enseñó en varias oportunidades que con la fe del tamaño de la semilla de la mostaza moveríamos al monte, ¿verdad? Pero esta, perrillos cananea, hace una afirmación sobre la inmensidad de la bendición, de la gracia y el poder de Jesús. El poder de sola una migaja de Jesús bastaría. Los que no comen los israelitas, los amos, los hijos del reino, comen los perrillos. No hay que desperdiciar la gracia de Jesús. Impresionante la fe de esta mujer. Otra vez, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que ser violentos espiritualmente hablando, hay que arrebatar la bendición. 4. El final feliz. Versículo 27-28. Y ella dijo, sí el Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ante semejante fe Jesús dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, mujer. Y fue sanada inmediatamente. En Marcos 7:29 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús es el Logos, la sabiduría, la palabra encarnada. Nadie pudo ganar en la conversación con Jesús. Pero con esta mujer Jesús se quedó sin argumento. Podríamos decir que Jesús perdió, entre comillas, por ahora, después vamos a ver que no es así, que Jesús perdió en el diálogo con la cananea. Impresionante la fe y la lógica de la fe de la cananea,
que con el propio argumento de Jesús deja sin palabra al Señor. Fíjese que es llamativo esto. Jesús habla de solo 2 personas que tuvieron fe grande y que fue felicitado por eso. ¿Se imagina quiénes son? Sí, el centurión del ejército romano, Mateo 8, 10 a 13, que vimos hace poco, y esta mujer cananea. Llama la atención, ¿verdad? Ella no era judía, no tenía los conocimientos bíblicos de los fariseos, tampoco las formas y los ritos como los sacerdotes, saduceos, ni siquiera conocía la ley. Ella era gentil, pagana, y no cualquier pagana, sino era cananea, pueblo bajo maldición, conforme a Deuteronomio 7, 1 a 2, como vimos, y era considerada espiritualmente como perro, hablando así, ¿no? Pero le ganó en amor, fe y sabiduría del reino a todo Israel. Esta mujer era violenta espiritualmente, ejercía la violencia espiritual, tenía el espíritu arrebatador del reino, la santa insistencia, tenacidad y audacia. Ella pasó muchas pruebas y sin embargo se sostuvo firme. Pensaba ella, probablemente, yo de aquí no me voy sin la bendición. Ella sabía que Jesús era la única solución e iba a ir con la solución. Ella no se iba a volver vacía, ni debía, ni deseaba, ni correspondía. Ella vino a Jesús para irse con la bendición y así estaba dispuesto a toda costa. Y su ruego eran cortas, humilde, ferviente, respetuosa, venerable, perseverante, resuelta, racional, lógicamente, alineado no solamente al corazón de Jesús, sino también a la mente de Jesús, y llena de fe, por supuesto, en el Señor Jesús. Ella heredó el poder de Jacob que luchó con Dios y ganó y dijo, no te dejaré si no me bendices, conforme a Génesis 32, 26. Ella luchaba a muerte, a todo o nada. Ella debería llamarse la nueva Israel. ¿Se acuerda que Jacob fue cambiado por Israel por haber luchado con Dios y haber ganado? Bueno, ella debería llamarse la nueva Israel, porque era pagana, pero luchó con Dios y venció con Dios Jesús. Impresionante la fe de la cananea. Quizás suene bastante chocante para algunos lo que les voy a decirles, pero no sería descabellado decir que para los gentiles, los perrillos como somos nosotros, esta cananea debería ser llamada la matriarca de la fe. ¿No le parece? Quinto, la gracia de Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Lo que vos quieras, eso va a ser otorgado. Ante esta fe, la palabra de bendición y de exaltación de Jesús. Grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Ella ha superado todas las pruebas y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero debemos preguntar, ¿no? Nos quedó esa duda. ¿Por qué entonces sometió Jesús a la fe de esta pobre mujer a tales pruebas? Primero silencio, después a petición de los discípulos, una respuesta negativa, evasiva, que no vino sino para rescatar a las ovejas de Israel, después diciendo no directamente, porque no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué todo eso? Jesús no lo hizo por malo, ni para descubrir su valor. Lo conocía de antemano. Jesús lo hizo para enaltecerla y que la vean como el ejemplo de la poseedora de una fe ideal. Jesús perdió el diálogo con la cananea.
Jesús se quedó sin palabra ante una cananea y por eso no tuvo más remedio que concederle la petición. No, para nada. Jesús conocía todo desde el inicio y puso las dificultades porque sabía que la mujer aprobaría. Jesús hizo de esta manera porque quiso honrarla. Impresionante la gracia de Jesús. Aleluya. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Jesús enaltece a los que se humillan. Os digo que porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Y ella se humilló a más no poder, pero no se contradijo, sino que siguió dándole la razón a Jesús. Jesús obró de esta manera para hacer que los discípulos y la multitud comprendiesen las condiciones y dificultades bajo las cuales esta mujer cananea obtuvo la victoria y fue atendida su petición. Esto lo hizo para que todos sigan su ejemplo. Lo hizo para que nosotros, vos, yo, seamos como ella y acudamos a Jesús aún en contra del prejuicio como ella lo hizo. Lo hizo para que ante el silencio de Jesús perseveremos como lo hizo ella. Lo hizo para que contra el aparente esquivo de Jesús avancemos con más determinación y humildad como lo hizo ella, hasta postrarse. Y lo hizo para que contra la aparente negación de Jesús afirmemos la fe en la gracia de Jesús, reconozcamos ser perrillo como lo hizo ella y recibamos los beneficios del reino de los cielos como recibió ella y su hija, que ganemos como ganó ella, que seamos elogiados y enaltecidos como lo fue ella. Impresionante la superabundante gracia de Jesús. Gracias, Jesús. Conclusión: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús y su reino salió de Israel para Canaán. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ella luchó por su bendición, insistió y arrebató el reino que se le había acercado hasta Canaán. Reino que había rechazado en Galilea. Hermano, aprendamos de esta mujer cananea, perrillo, su inmenso amor por su hija, de su grande fe, como dijo Jesús, que lleva la victoria. El Señor quiere que tu fe sea probada y aprobada y salgas purificada como el oro puro, como dice el apóstol Pedro. Él quiere exaltarte al obtener la victoria. Pero nos deja planteando una pregunta a Jesús en Lucas 18, 7 y 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Oraremos insistentemente? ¿Superaremos la prueba de la fe como hizo esta mujer? Oremos. Padre, toda la gloria es tuya. Hoy aprendimos sobre la fe de la cananea y sobre la gracia de tu Hijo Jesús, el reino del reino de los cielos. Padre Santo, te ruego de todo corazón que me libres de la religiosidad que me ata y dame la fe grande como el centurión y la cananea. Fe viva, llena de esperanza en tu Hijo Jesucristo, para ser victorioso y ser elogiado cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.